Qué bendición saludar a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Para los que no habían podido venir, pues les damos la cordial bienvenida. Nos alegra tenerlos a cada uno de ustedes. Hoy pues vamos a meditar esta porción de la palabra del Señor en Filipenses. Para los que tienen su Biblia, vamos a buscar Filipenses en su capítulo 1. Filipenses en su capítulo 1, vamos a leer versículo 1 al 11 para aprender un poco de la palabra del Señor. Y dice de esta manera, mis hermanos: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Hermanos, esta porción de la palabra del Señor nos va a ayudar para entender un poco sobre nuestro tema: súplicas santas que glorifican a Dios. Es el tema que vamos a aprender de la bendita palabra del Señor. Mis hermanos, el interés de Pablo para con sus hijos espirituales iba más allá del pasado y aún del presente. Este interés se extendía y proyectaba hacia el futuro. Y el crecimiento espiritual del creyente no debe de ser detenido por nada. Debe ser algo progresivo, constante y patente, en oración conscientemente dirigida a Dios con un propósito definido. Y Pablo hace 3 peticiones especiales por aquellos hermanos que él había tenido el privilegio de guiarlos. Hoy la palabra del Señor quiere enseñarnos un poco sobre súplicas santas que glorifican a Dios. Quiero llevarles a lo que nos dice el versículo 9. Y esto nos ayuda para aprender esta primera súplica. Dice de esta manera: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Súplicas santas que glorifican a Dios. Son súplicas de amor abundante. Cuando nosotros vemos que la primera petición del apóstol es que los filipenses tengan un superabundante amor, para poder nosotros comprender que la palabra amor es del griego ágape, usada también en Juan 3:16 con referencia al amor de Dios. Pero tenemos que entender que esta clase de amor ágape ha sido derramado en el corazón de los creyentes por el poder del Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos capítulo 5 y versículo 5.
Y es también la clase de amor que diferencia a los cristianos. Y hermanos, el Señor Jesucristo dijo: en esto conocerán que todos son mis discípulos, si tuvieran amor los unos para con los otros. Recordando lo que dice Juan 13:35. Algo importante de notarse es que Pablo no tan solo ruega por la existencia de amor en los filipenses, sino que el deseo del apóstol es que ese amor sea algo sobreabundante, más que suficiente, un amor que se extienda más allá de lo esperado. Cuando nosotros vemos lo que hay acá, el apóstol ruega a Dios que los filipenses sobreabunden en amor, caracterizado por ser lleno en conocimiento y experiencia. Y estas dos características hacen del amor cristiano algo dinámico, algo real delante de Dios. La oración de Pablo significa que el amor puede abundar en su relación actual y original, con el conocimiento verdadero del corazón y con toda percepción que las experiencias traen a la vida cristiana. Nos ayuda, mis hermanos, para poder notar el corazón del apóstol Pablo, cuánto ama a esta congregación, para que nosotros aprendamos que debemos de vivir de acuerdo a estas súplicas santas que glorifican a Dios, porque lo que agrada a Dios es que deben de ser súplicas de amor abundante. Si tenemos ese sentimiento, ese deseo para con nuestros hermanos en la fe, glorifican a Dios. Cuando eso es superficial, los niveles de vida espiritual no agradan a Dios, porque hay algo que está deteriorado en una relación correcta con Dios. Mis hermanos, podemos nosotros aprender de que esto equivale a un amor más fuerte, a un amor más sabio y más capaz, más allá de lo que es el término de amor humano. Porque el amor es un atributo activo, alcanza y concede el conocimiento, y la percepción trae dentro del amor lo que la naturaleza de este requiere para hacer su obra. El hecho de que este amor sea el fruto de una verdadera fe, la cual de igual manera contiene el conocimiento de aquello en lo que confía. Y si confiamos en la palabra de Dios, en la escritura, se da siempre por sobreentendido que es la manera de poder desear este amor. Si hay algo que podemos expresar, es realmente desear que el hermano aprenda a amar en este nivel, amar en conocimiento. Que el hermano saque tiempo para meditar en la palabra del Señor. Que el hermano en la fe arda su corazón para poder reflexionar en la palabra de Dios. Cuando usted exprese un amor en el nivel humano, nada más en el sentir de sentimiento de ver a alguien físicamente, hermanos, eso es muy humano. El amor que Pablo está hablando acá es un amor ágape, donde ese amor ha sido derramado por el poder del Espíritu Santo, que sobreabunda en el corazón de aquellos que realmente han sido regenerados. Que de verdad deseemos, hermanos, que ese amor glorifique a Dios Padre, porque son súplicas de amor abundante que están en conexión con la sabiduría y el conocimiento de Dios. Si el amor de los filipenses es sobreabundante en todo conocimiento y percepción moral, el resultado será que ellos aprenderán a probar lo mejor de esta vida. La frase aprobar lo mejor está dotada de una enseñanza profunda a la luz de la Escritura, porque nuestra exhortación no procedió de error, ni de impureza, ni fue por engaño, sino que según fuimos aprobados por Dios, por lo divino, para que se nos confiase el evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino agradar a Dios, para que Él abunde en nuestros corazones. Pablo dice que él ora de manera que los filipenses poseen un amor sobreabundante y que ese amor crezca en completo conocimiento y discernimiento espiritual, para que el resultado sea que aquellos hermanos aprueben lo mejor de esta vida en Cristo.
Esta aprobación se efectuará después de haber sometido el asunto a la prueba, es decir, a un examen minucioso. Si en realidad estamos viviendo a ese nivel de vida, si en realidad hay ese deseo santo para nuestros hermanos en nuestra vida, o si hay algo de egoísmo que no agrada delante de Dios. Esta frase explícitamente se refiere a aquellos conceptos espirituales y morales que solamente son sometidos por aquellos que poseen un profundo y refinado discernimiento a la luz de las Escrituras. Este amor de pureza agrada a Dios. No se refiere a lo ordinario o a lo común, a un amor tan superficial como lo practica y lo vive el mundo, sino a lo refinado y a lo extraordinario, porque es el poder del Espíritu Santo quien ha derramado esto en el corazón del auténtico creyente. Entonces, súplicas santas que glorifican a Dios. Tenemos que son súplicas de amor abundante. Si usted quiere expresar amor hacia su hermano en la fe en términos humanos, no en términos tal y como lo revela la Escritura, con conocimiento, que ese amor de verdad esté a la luz de ese conocimiento, de la sabiduría de Dios, de esa ciencia de Dios. Hermanos, es un amor muy egoísta, muy humanista, si solo expresamos un amor en términos humanos. Pero este amor que Pablo está hablando acá va lleno de responsabilidades para que podamos ver a nuestros hermanos en la fe que de verdad, que estas súplicas santas que glorifican a Dios sean súplicas de amor abundante, que mediten en la Biblia, que conozcan las Escrituras, que sepan ser sabios a la luz de la Escritura, que sepan dar dirección a todas las circunstancias a la luz de la Escritura, para que este amor sea súper abundante, precioso. Pero hay algo más. Súplicas santas que glorifican a Dios. Leamos lo que dice versículo 10. Y dice de esta manera: para que probéis lo mejor. Para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Miren, hermanos, miren este otro deseo del apóstol Pablo. Súplicas santas que glorifican a Dios también son súplicas con pureza de vida. Aquí la palabra sinceros pueden derivarse de dos raíces griegas, y una de ellas se refiere a algo que ha sido purificado por el sol. Esta palabra sugiere algo que se ha mantenido puro y sin mezcla o contaminación o mancha, especialmente en el sentir moral, espiritual, para que nosotros podamos marcar la diferencia. La misma palabra que se traduce sinceros, este pasaje también se utiliza en 2 de Pedro 3:1 para entender esta palabra, esta idea que tiene el apóstol acá para la iglesia. También 2 de Pedro 3:1, donde se traduce limpio. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Miren, hermanos, es la misma idea que tenemos. El escritor de la epístola añade que ora para que aquellos hermanos fuesen irreprensibles. Esta palabra significa ser sin ofensa o estar libre de culpa. Como por ejemplo cuando Pablo compareció ante Félix, el gobernador de Cesarea, para defenderse de la acusación falsa que le habían hecho, dijo, esto lo podemos encontrar en Hechos 14:16, como lo dice el apóstol Pablo: y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Es la idea que tenemos acá. Pablo, como fariseo, antes que todavía él llevaba la vida no cristiana, pensaba que solo los actos externos son pecaminosos. Pero a raíz de su encuentro con Jesucristo, Pablo aprendió que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser salvado, puede ser justificado delante de Dios, de acuerdo a Romanos 3:20, que lo escribió el mismo apóstol Pablo.
La gracia de Dios hizo su obra en la vida de este apóstol, de este siervo. La misma gracia obra en la vida del creyente en el día de hoy. Y desde que Pablo conoció el evangelio, comenzó a vivir una vida nueva en Cristo Jesús, una vida sincera e irreprensible. Irreprensible delante de Dios y delante de los hombres, quien conoce todas las cosas, y también delante de los hombres que están observando el andar diario de los hijos de Dios. Por eso la idea que tenemos, súplicas santas que glorifican a Dios, son súplicas con pureza de vida. Hermanos, estos deseos demandan de esta responsabilidad para que probéis lo mejor. Miren cómo lo dice el apóstol: para que prueben lo mejor, para que vivan lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Y si nosotros pensamos en esto, la gran responsabilidad que nos ayuda a comprender súplicas santas que glorifican a Dios, entonces el amor que está hablando Pablo no es una varita mágica lleno de emociones. No, hermano. Nosotros estamos acostumbrados a dar la manita, un saludito, un besito de ósculo santo, y creemos que ese es el amor. No, mis hermanos. Miremos lo que dice el apóstol Pablo, cómo le enseña a la iglesia de Filipenses. Va más allá de los sentimientos egoístas humanos. Asimismo, es cierto que el cristiano debe vivir irreprensiblemente delante de los hombres. Es necesario enfatizar que la razón más poderosa y el incentivo mayor para andar en santidad es el hecho de que un día los creyentes hemos de compadecer delante de Jesucristo. Esta comparecencia es a lo que Pablo se refiere cuando habla del día de Cristo. Y es el mismo que se menciona en el versículo 6. Recordemos que un día vamos a llegar ante Cristo. Y si nuestras súplicas santas que glorifican a Dios no están en este orden, el Señor nos va a demandar. Dice que todos vamos a llegar ante el tribunal de Cristo y vamos a dar cuenta de todo lo que hemos hecho, sea bueno, sea malo. Y Pablo está pensando que su iglesia esté en lo mejor, en lo que puede vivir sobre esta tierra, para que cuando Cristo venga o cuando Cristo llame a su presencia cualquier hermano en la fe, pues podamos recordar que tenemos estas responsabilidades. Algo me causó inquietud ahí, las palabras de hermano Salvador para el año nuevo. Y los hermanos se quedaron así, pero sí es cierto. Cuando terminamos el culto, hermanitos, todos los que vinieron, por favor, están invitados a una hermosa foto, un recuerdo. Pero después hace comentario, porque acuérdense que este año y un poquito más, ya se fueron 4, 5. Tal vez el otro año yo ya no esté, dice hermano Salva. Hermanos, lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros vamos a estar ante el tribunal de Cristo. Y estas súplicas santas que glorifican a Dios, si son súplicas con pureza de vida, lo que Pablo está diciendo, quiero que cuando se presenten delante de Cristo tengan la menor, lo mínimo de mancha en sus vidas, pues. Que ustedes estén lo más correcto delante del Señor. A veces creemos que tenemos comprado la vida, pero la vida nos da sorpresa. Se puede ir alguien de 15 años, de 10 años, de 3 años, 50 o 100. Por alguna razón, algunos viven de 100 y algo de años. Ayer estaba leyendo sobre una anciana, la más longeva del mundo, de 116 años, que se despidió de este mundo. Pero son contaditos. Nosotros tenemos acá una de 102 años. Pero la vida da sorpresa. Pero lo que Pablo estaba preocupado es, miren, van a llegar ante el tribunal de Cristo. Y lo que yo deseo es que ustedes prueben lo mejor. Y por eso el apóstol Pablo dice, para que probéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Jesucristo. Cuando usted hable a su hermano en la fe, con ese deseo de amor, con esa responsabilidad,
de acuerdo al orden bíblico, que esté lleno de pureza de vida, que se lo dice de corazón. Y quiero terminar con lo que dice el versículo 11. Por favor, dice el versículo 11. Leamos, dice de esta manera: llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Hermanos, súplicas santas que glorifican a Dios. Encontramos acá que son súplicas con frutos de justicia divina. A veces particularizamos humanamente lo bonito que vemos en un hermano. Ay, sí, que el hermano no es así, no es allá, él es aquí, él es allá. A veces lo llevamos muy al nivel humano. Pero tenemos que entender que acá hay algo que explica el apóstol Pablo a la iglesia, que son frutos de justicia divina cuando vemos algo hermoso en la vida de un hermano en la fe. El hermano que ya sabe amar en el orden correcto, sabe perdonar, sabe entender las circunstancias de la vida, sabe ser ya responsable, sabe apoyar, sabe actuar, sabe comportarse de acuerdo a la sabiduría de nuestro Señor revelado en la Escritura. Cuando vemos algo hermoso en la vida del hermano, hermanos, son súplicas con fruto de justicia divina, que lo que dice acá el apóstol, lleno de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios, porque es Cristo mismo que está obrando en la vida del creyente. Es el poder del Espíritu Santo que está obrando en la vida del creyente. Es el poder de la palabra de Dios que está obrando en la vida del creyente. Pablo era un hombre eminentemente práctico. Y lo que él está diciendo en el contexto es que tanto doctrina y vida diaria eran algo inseparable como la línea del tren. Por eso algunos ahí escriben: de vale que tengas una buena doctrina si no vivís lo que crees. Y hay razón, porque el apóstol acá está colocando las dos realidades para que nosotros aprendamos a vivir lo que Pablo está enseñando acá a la iglesia. Que de una manera inconfundible Pablo enseñaba que un cristiano hace buenas obras no para ser salvo, sino porque es salvo. Meditemos en esto. Es decir, las buenas obras no son la causa de la salvación, sino el efecto de ella. Miren cómo es el orden del pensamiento del apóstol Pablo. Todo cristiano auténtico y verdadero que está en plena comunión con el Señor Jesucristo ha de producir frutos para gloria de Dios Padre. Este es el orden bíblico. Y cuando nosotros meditamos, podemos nosotros comprender, mis hermanos, que a la luz de la palabra de Dios, la palabra llenos, cuando nosotros empezamos a ver qué hay de fondo, es un participio pasivo perfecto. Y saben que lo que nos está enseñando acá es que el tiempo perfecto indica que la acción ha sido completada y que los resultados continúan. Esa es la idea que hay acá. Pero también encontramos algo más a fondo. Encontramos también la voz pasiva, que indica que el sujeto recibe la acción en vez de realizarla. Esta es la verdad que hay acá en el fondo. Y esto es lo que en realidad se ha efectuado en la vida del cristiano. Dios hizo una obra sobrenatural, un trabajo en el corazón de este pecador y de los hombres pecadores. Dios ha implantado una semilla que ha de producir fruto. Eso es la idea que hay acá. Por eso el apóstol está enseñándonos sobre súplicas santas que glorifican a Dios. Son súplicas con fruto de justicia divina. Es Dios el que puso la semilla y es Dios el que va produciendo frutos en la vida de sus hijos, a pesar de que nuestro ego, nuestro libre albedrío, nuestra naturaleza pecaminosa a veces dice no, que medio sí, que medio no. Pero el Señor claramente dice en su palabra que Dios al que tiene como hijo lo ama, pero también lo disciplina. Cuando somos hijos de Dios,
por rebeldes el Señor trata con nosotros. Pero es la obra de Dios en nosotros. Tal y como lo dice la palabra del Señor, el que empezó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día final. Y este es el aspecto que revela la vida real de la vida cristiana. Mis hermanos, en esta oración encontramos que Dios revela esta voz verbal. Dios ha hecho la obra. Dios ha hecho la obra y el individuo ha sido un agente pasivo que ha recibido lo que Dios ha dado. Dios ha sido el agente activo. El tiempo perfecto nos enseña que la obra de Dios es una obra completa porque Él la empieza, la continúa y la termina para tratar con nuestro ego, con nuestra deficiencia, con nuestro libre albedrío, que solo nos lleva a pecar. Por eso, recordando el precioso salmo, bienaventurado el varón. El varón bienaventurado procura de manera activa agradar a Dios en su vida diaria, porque hay un modelo perfecto en la vida mesiánica. Su estrategia para vivir la vida fructífera es la comunión personal con Dios, el estudio consciente y constante en la palabra y el testimonio público de su vida diaria. Esto es lo que hay en el corazón del apóstol Pablo para la vida de esta iglesia. O sea que aquel pastor que desee que su iglesia solo estén en el culto 1 hora, 2 horas y los mira otra vez entre de 8, si eso es su deseo, el pastor todavía no ha entendido lo que hay acá en el fondo. Lo que Pablo está diciendo acá, los frutos es en cada momento de la vida. Los frutos es en cada área de la vida. Los frutos podemos nosotros darnos cuenta de cómo Dios obra en nuestra vida porque algo está pasando en nuestra vida. Antes no podía perdonar, pero ahora ya puedo perdonar en Cristo. Antes yo amaba muy egoístamente, pues en el término humano, en el nivel humano, muy egoísta. Si me hacen bien, yo hago el bien. Si me hacen el mal, yo pago mal. Esa es una vida muy terrenal, muy humana. Pero la vida cristiana no. Y miren estos deseos del apóstol Pablo para la iglesia de Filipenses, súplicas santas que glorifican a Dios. Mis hermanos, ya para ir terminando, podemos nosotros comprender estas grandes verdades que acá encontramos para que nos demos cuenta que cuando una persona recibe a Cristo como Salvador, Dios le viste con la justicia divina y le declara justificado delante de Dios Padre. Si es un acto divino, se llama justicia imputada. Y la justicia imputada tiene que ver con la posición del creyente en Cristo delante de Dios Padre, porque ahora Dios lo toma como hijo por la fe en Cristo y el arrepentimiento. Y esta justicia práctica está relacionada con la obra del mover del Espíritu Santo en la vida del creyente, en su diario vivir. Dios salva al pecador que recibe a Cristo y le proclama justo, también le dota de la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha derramado muchas de las bendiciones celestiales en la vida del creyente. Uno de los ministerios del Espíritu Santo en el corazón del creyente es el producir y manifestar frutos que glorifican a Dios Padre. Notemos nuevamente lo que Pablo dice en Filipenses 1:11, habiendo sido llenados de fruto de justicia. Miren, 1:11 para entender. Notemos nuevamente lo que Pablo dice. Filipenses 1:11, habiendo sido llenados de fruto de justicia, el cual es a través de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. La expresión habiendo sido llenados es una palabra en el original, gramaticalmente es un participio pasivo activo. Y cuando nosotros meditamos en el fondo, ¿qué es esto? Podemos darnos cuenta de las grandes lecciones que hay acá. Hay un sinnúmero
tristemente, de personas que están tratando de justificarse a sí mismos delante de Dios, y esto es religiosidad. Es un error, pues, justificarse por sí mismo delante de Dios, pues la justificación es un acto divino mediante el cual Dios declaró justo a todo aquel pecador que recibe a Cristo por la fe y el arrepentimiento como su Salvador, que esto es lo que marca la diferencia. Porque la Biblia dice, si bien todos nosotros somos como suciedad, que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Él, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Cuando pensamos que la Biblia describe así en relación a nuestras propias obras, lo podemos encontrar en Isaías 64:6. Todo lo que el hombre sin Cristo puede producir no es suficiente para agradar a Dios, ni por muy morales que sean. Pero por otra parte, la única manera en que una persona puede agradar a Dios, lo aprendemos con lo que Pablo está escribiendo: a Cristo como único y suficiente Salvador. Es por eso que Pablo habla de frutos de justicia, que es por medio de Jesucristo. Cristo es el agente mediador que hace producir ese fruto de justicia. Él es el único que puede llevarnos ante Dios Padre, porque la obra de Él sí fue perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, para que veamos que cuando ve algo hermoso en la vida de cualquier hermanito, es Jesucristo manifestándose en su vida. Es la obra de Cristo hermoso en su vida. Y por eso debemos de caer rendidos delante de Dios Padre. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Cuando se encontró con Jesús, se dio cuenta quién era Jesús, qué le demostró Jesús. Y lo que él confiesa: a quienes yo he defraudado, a quienes yo he robado, se los voy a devolver. Porque hay algo que hace Jesús en la vida de los que llegan a sus pies, de los que creen en Él, de los que se arrepienten de sus pecados. Hay algo sobrenatural que Jesús hace siempre en la vida de los auténticos hijos de Dios. Pero hoy el apóstol Pablo nos ha enseñado sobre súplicas santas que glorifican a Dios. ¿Cuáles son? 3. Son súplicas de amor abundante, son súplicas con pureza de vida, pero también son súplicas con frutos de justicia divina. Es Dios el que está obrando en la vida del auténtico creyente. Mis hermanos, que el Señor les bendiga. ¿Qué deseo yo para esta iglesia? Este deseo del apóstol Pablo. Él es el deseo, es lo que glorifica a Dios. Súplicas santas que glorifican a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos.